Buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente. Aquí les damos la más cordial bienvenida en su iglesia, Edificados en Cristo. Todavía aún no podemos reunirnos en un lugar, pero lo podemos hacer por la gracia del Señor a través de estas plataformas de la iglesia. Y hoy le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude a estudiar su preciosa palabra de Dios, su preciosa palabra a través de su Espíritu Santo. Y le vamos a pedir en este momento que Él nos ayude y también vamos a pedir por los que están enfermos, por los que están afligidos y vayamos echando todas nuestras cargas porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias porque en Cristo Jesús nos has dado vida abundante. En este momento, Señor, recibimos por la sangre del Cordero de Dios la limpieza de nuestro corazón. Te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Y en este momento echamos sobre de ti toda nuestra ansiedad, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos también por aquellas personas que nos han pedido oración para que sean sanadas, Señor. Sabemos que para ti no hay cosa difícil. Y no temeremos lo que pueda hacernos el hombre, no temeremos la enfermedad, no temeremos las circunstancias, porque nuestras vidas están en tus manos y nuestra confianza está plenamente en ti. Te pedimos, Señor, que conforme a tu preciosa palabra que dice que más el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz a nosotros, cayó sobre Jesús el castigo que nosotros merecíamos, y que por la llaga de Jesús reciban sanidad todos los hermanos, todas las personas en el cuerpo de Cristo que han pedido sanidad. Y también, Señor, para aquellos que aún no te conocen, pero para que te suplicamos que vengan al conocimiento tuyo de la verdad, porque es tu voluntad que todos sean salvos y que también por tu inmensa bondad y misericordia reciban sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos estás escuchando y nos respondes con grandes cosas, mucho más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y en este momento, Señor, disponemos nuestro corazón para poder escudriñar tu preciosa palabra. Danos entendimiento para que a través de la comprensión, del entendimiento de tu palabra, te conozcamos cada día más y nuestros corazones vayan siendo transformados hacia la madurez de Cristo, Señor. Queremos conocerte, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender en esta tarde el estudio del tema que has puesto en nuestros corazones y lo podamos, por el poder de tu Espíritu Santo, ponerlo por obra y que estemos dando perseverantemente frutos hasta que Jesucristo, tu Hijo, venga a buscarnos, Señor, y nos halle en la obra que Él nos ha encomendado haciendo la labor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Señor, tu presencia nos llena de gozo, nos llena de paz. Gracias porque tú nos estás escuchando y tu presencia está aquí en medio de nosotros. Tú eres omnipresente y estás en todos lados al mismo tiempo. Gracias porque a ti nadie te puede limitar y tu palabra corre velozmente hacia todos los que lo necesitan, Señor. Gracias por tu grande amor en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. El Señor puso en mi corazón para estudiar
los limpios de corazón verán a Dios. Sé que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Muchas personas están muy afectadas por todo lo que están viviendo y han bajado mucho su mirada hacia las circunstancias. Pero lo importante en todo esto es que volvamos nuestra mirada al Señor y que Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, no importa lo que estemos pasando. Si tenemos una comunión, una relación personal con Dios a través de Jesucristo, esto nos va a ayudar a continuar adelante. Y es por eso la importancia de este tema. Los limpios de corazón verán a Dios. No podemos perder de vista esta comunión con nuestro Dios. Pase lo que pase, es Dios quien nos sostiene. Vamos a ver ahora, venga, abramos por favor la preciosa palabra de Dios. Y vamos a ir al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y ahí encontraremos un conocido pasaje de el Sermón del Monte. Las tremendas enseñanzas que nos dejó aquí el Señor Jesucristo vienen a ser para nosotros un desafío diario para esforzarnos a buscar constantemente a Dios por medio de su Espíritu Santo y poder poner estas normas que nos dice aquí el capítulo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, que son normas de conducta que las debemos de aplicar a nuestra vida diaria para agradar a Dios en Cristo Jesús, porque sin Cristo Jesús no podemos hacer nada. A lo largo de la palabra de Dios vemos diferentes tipos de corazón del hombre, pero en esta tarde nos vamos a enfocar a una enseñanza que nos dio aquí el Señor Jesús, precisamente en la del Sermón del Monte, en el versículo 8. Que nos dice aquí el Señor, vamos a verlo, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Vamos a desglosar esto en que, ¿qué es bienaventurado? Bienaventurado es la palabra griega makariori, que significa dichoso, afortunado. Pero este concepto que estamos viendo aquí en este contexto nos da la idea de que esa felicidad parte de la bendición de Dios. Estas bienaventuranzas, solo las personas que son discípulos de Cristo, que se han humillado delante de Dios y le buscan con un corazón sincero, por medio de su Hijo Jesucristo, las podrán disfrutar, porque vienen de nuestro interior y no de las circunstancias externas, ni depende de aspectos sociales. Estas bienaventuranzas dependen de Dios. Y como vemos aquí, dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¡Qué gran promesa! Los de limpios corazón verán a Dios. Todos tenemos ganas de ver a Dios. Estamos anhelando, deseando ese día en que le podamos ver cara a cara. Será grandioso, será maravilloso. Y aquí hay una promesa, que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Pues vamos a continuar el estudio de qué es los limpios, qué es los de limpios, los de limpio corazón. La palabra de los de limpio es la palabra griega kataroi, que significa puro, inocente. Los de limpio corazón tienen su pensamiento centrado en Dios y le dejan gobernar sus vidas. Están sometidos al señorío de Dios, a la soberanía de Dios.
Los de limpio corazón no tienen malos deseos o intenciones malas contra nadie y viven vidas piadosas, genuinas, guiadas por el Espíritu Santo, porque están muy conscientes de que la deuda del pecado de su corazón fue pagada por el Señor Jesucristo. Y por esto han recibido limpieza en su corazón y han recibido el regalo de la vida eterna. Y por eso está esta gloriosa promesa de que verán a Dios. O sea, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el libro de Proverbios 4:23, el autor de Proverbios, Salomón, dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Aquí vemos una enseñanza muy clara para el corazón. La palabra guardar, que es la palabra griega shama'ar, que significa proteger, cuidar, estar atento para quitar cualquier cosa que lo dañe. Aquí la palabra guardar la vemos que debemos de proteger, cuidar nuestro corazón. Así que el mismo Señor Jesús nos enseñó 4 cosas. Fíjense, aquí dice proteger, cuidar, estar atentos, quitar todo aquello que dañe. Entonces el Señor Jesús nos vino a dar una enseñanza tremenda. Lo vamos a encontrar en el capítulo de Mateo 15, por favor. Vamos a llevar ahora al capítulo 15 del mismo Evangelio de Mateo. Nos vamos aquí y en el versículo 1 vamos a empezar a leer y dice aquí: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le preguntaron. Y ellos dicen: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces Jesús les dice aquí en el versículo 3, con otra pregunta les responde. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? El Señor Jesús nos vino a enseñar una relación personal con Dios su Padre, una relación personal, no basado en reglas humanas, sino en Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Entonces, ahí vemos en Colosenses 2:8, lo vamos a volver a leer, que dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo, y no según Cristo. Por eso el Señor aquí les dice: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? No se puede quebrantar un mandamiento de Dios por una regla humana. Así es que, como primera enseñanza para que no contaminemos nuestro corazón, es que debemos cuidarlo, que no haya filosofías falsas, que no haya enseñanzas de hombre, que por ello
hagan nulo el mandamiento de Dios. Por eso dice que quebrantáis el mandamiento. Eso es una cosa muy importante para guardar nuestro corazón. Otra cosa que también hizo, otro punto al que llegó el Señor Jesús, es el pecado. Y aquí tocó el pecado de hipocresía. Este pecado es terrible y a Dios no lo podemos engañar. Delante de Dios tenemos que llegar con un corazón íntegro, sin máscaras, sin hipocresía, porque Él ve nuestro interior. Podrás engañar a las personas, pero no a Dios. No lo podemos engañar. El pecado de hipocresía es terrible y contamina el corazón. Y a lo que vamos aquí al capítulo 15, versículo 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús sabe exactamente que cuando nosotros nos acercamos a Él a orar, si nuestro corazón está puesto en la oración, si nuestro corazón está puesto en Él, o nada más lo hacemos de la boca para afuera o para que nos vean los demás. Por eso aquí dice: hipócritas, dice el Señor Jesucristo. Bien profetizó Isaías, o sea, el profeta Isaías de vosotros, cuando dijo: este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Esto es una vana repetición, o sea, nada más estás hablando con la boca, pero tu corazón no está ahí. Dice: más en vano me rinden culto. Y otra vez aquí dice: enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces, no podemos tener nosotros las doctrinas de los hombres para agradar a Dios. Aquí el Señor Jesús nos dice: su corazón está muy lejos de mí. Su corazón está muy lejos de mí. En el libro de Primera de Samuel 15:22, Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Porque a Saúl se le hizo muy fácil no obedecer a Dios, sino que mejor le iba a ofrecer. Él había dado orden de que matara a los filisteos, y que matara todo lo del ganado, todo eso. A los amalecitas les había dicho: tú cuando vayas contra ellos los exterminas, los matas. Y Saúl no quiso escuchar la voz de Dios y dejó lo mejor. Y ahí lo reprendió Samuel y le dijo a Saúl: es que esto es lo mejor para el Señor. Y le contestó Saúl: no, pero es que Dios se agrada más de la obediencia que de los holocaustos y los sacrificios. Y aquí en la versión de la de Dios habla hoy, vemos ahí en 15:22 que dice así, le puse esta versión porque se entiende bastante bien. Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es que el corazón de Saúl estaba lejos del Señor, y a veces pretendiendo por medio de sacrificios, por medio de holocaustos, o sea, promesas que uno dice que le va a hacer al Señor, pero no obedece a Dios. Dios no se agrada de eso. Dios prefiere la obediencia que se le ofrezcan los sacrificios y holocaustos. Entonces, es muy importante para poder obedecer la voz de Dios, buscarlo, escucharlo y estar atento a su voz. Así es que este es un gran mensaje para nosotros. Lo primero que debemos hacer aquí para buscar a Dios de todo nuestro corazón es amarlo, buscarlo, buscar de su misericordia.
En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, también de la misma versión de la Biblia de Dios habla hoy, dice: lo que quiero de ustedes es que me amen. Esto es lo que Dios quiere de ti y de mí, que le amemos. Y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Esto es muy importante para Dios, que le digamos cuánto le amamos. Es el primero y más grande mandamiento. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y más grande mandamiento, es el mayor de todos. Así es que, porque lo demás es precisamente religión. O sea, yo quiero llegar a Dios con cosas. Porque es más fácil que tú llegaras y le dijeras: aquí te pido, Señor, que me ayudes para esta cosa, y te prendo una veladora y me voy. Pero ¿quién nos dijo que esto es así? Cuando Jesús nos vino a enseñar una relación personal con Él, a Dios le agrada que pasemos tiempo con Él. ¿Queremos escuchar su voz? Pues pasemos tiempo en buscarle para escucharle. Pero como ahorita estamos viviendo en la época del microondas, en la época del teléfono rápido, llegamos a orar y no damos tiempo a escuchar la voz de Dios. Es muy importante. Dios no ha pasado de moda. Y si queremos un corazón que le agrade, vamos a buscarlo. Vamos a decirle que le amamos. Y cuando tú amas a esa persona, tú le buscas de veras. Y créeme que si le buscas y pasas tiempo con él, tú vas a escuchar la voz de Dios. Y esta relación debe de ir creciendo cada día más. Y tú anhelarás con todo tu ser verle cara a cara. Y esta promesa se hace maravillosa para los que disfrutamos de esta relación personal y no la queremos empañar con nada. Así es que es muy importante amar a Dios y escucharle. Amar a Dios creyendo que Él envió a su Hijo Jesucristo, porque sin Jesús no podemos llegar al Padre. Así dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y no podemos saltarnos esto. No podremos llegar a Dios si no primero reconocemos que Dios envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como vimos al principio, solamente por la fe en el Señor Jesucristo tenemos limpieza de corazón. Porque Dios es un Dios santo y nada con pecado, ni un corazón sucio podrá acercarse a su presencia, porque sería fulminado. Entonces debemos de limpiarnos de toda contaminación, pedirle a Dios, si hemos pecado, que nos perdone todos nuestros pecados a través de la sangre del Cordero de Dios, como ahí dice en 1 de Juan 1:9, todo el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Así es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Si hemos pensado que le hacemos un favor a Dios sirviéndole, o si le hemos pensado que leer su palabra le hacemos un favor a Él, o que orando le hacemos un favor, para nada. Los necesitados somos nosotros. Y no hagamos ritos, no hagamos ceremonias que Dios ni nos manda. A través de la sangre del Cordero de Dios, tú puedes entrar al lugar santísimo. Ahí en Hebreos 4, 14, 15 y 16 dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, a Jesucristo, que traspasó los cielos, mantengamos nuestra profesión de fe. Y es a través de la sangre del Cordero de Dios que tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Así es que no es por méritos propios y no es por nada de religión. Es
por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Cuando entremos a la presencia de Dios, quitémonos las caretas y delante del Señor digámosle cuánto le amamos, que nos perdone nuestros pecados y Él te puede ayudar en todo lo que estés pasando, porque Él ya ha venido a habitar a tu corazón. El Espíritu Santo mora en tu corazón cuando tú has aceptado a Jesucristo y tú nunca más estarás solo. Y Él es el que nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo, y es el que nos lleva a llevar unas vidas piadosas, porque sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Sin el Espíritu Santo todo se vuelve como religión, todo se vuelve duro, pero donde ahí está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, sigamos en esta comunión, en esta relación con nuestro Dios. Así es que tengamos mucho cuidado de que cuando nos acerquemos, verdaderamente tu corazón esté buscando a Dios. Si tú llegas y haces una oración vacía, no vas a recibir respuestas. Búscale y Él se dejará encontrar. Y es tremendamente hermoso este tiempo de oración, porque si es una oración vacía que nada más va de la boca para afuera, pues es hasta aburrido, te dices, ay, voy a ir otra vez a orar, pero no, eso no te va a llenar. Lo que te va a llenar es saber que al ir a orar tú vas a encontrar la preciosa presencia de Dios. Y a Dios no le podemos engañar. Así es que pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que lo podamos oír, escuchar, entablar una relación cada día más. Él nos tiene cosas grandes y maravillosas que enseñarnos. Ahí dice con el profeta Isaías, clama a mí, yo te responderé, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienen que ser del corazón sincero, del corazón puro que le busque. Otro punto que nos enseña el Señor Jesús que contamina el corazón es la boca. Ya como hijos de Dios, ya no debemos andar con maldicencias y cosas de estas. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí en el capítulo 15, vamos a ir al versículo 10. Fíjense que la primera de los primeros versículos que acabamos de ver era aquí que se dirigió a los escribas y fariseos. Pero ahora, a partir del 10, ya se dirige a la multitud y les dijo, oíd y entended. Oíd y entended. O sea, nos está hablando a ti y a mí. Oíd para que entendamos. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Pregunta, ¿qué contamina al hombre? No es lo que come. Entonces, contaminar, ¿qué es? La palabra contaminar es del griego koinoi, que significa algo ordinario, impío, sucio, de llegar a la polución y contaminación. Eso quiere decir la palabra contaminar. Entonces, la boca sucia es lo que contamina el corazón, lo que sale, o sea, las maldiciones. Ya esto no debe de estar en ti y en mí. Maldiciones, palabras inmorales, chistes sucios, palabra de crítica, mentiras. Nuestro Padre es un Dios de verdad. Ya no debe de haber mentiras, palabras ásperas. Le hablas áspero a las personas, áspero a tus hijos, les habla áspero a tu marido, áspero a tus padres. Debemos de hablar con bondad, como nuestro Padre te habla a ti con bondad, no ásperamente. A la esposa dice el Señor que la trate el esposo como vaso frágil. Es tu esposa, le hablas ásperamente. Si lo has hecho, lo haces.
Hoy es el día para pedirle perdón al Señor, pero que en nuestra boca ya no salga nada corrompido. Carentes de bondad, esas son las palabras ásperas, carentes de bondad, despreocupadas. Ay, pues se me salió. Pues se te salió porque eso lo tienes en el corazón. No se te pudo haber salido. Lo que a veces hablamos es porque lo que está en nuestro corazón. Hablamos despreocupadamente y a veces así herimos a las personas. Tengamos cuidado. Dios te trata a ti con bondad, como te trata Jesús. Que nos reprende cuando estamos haciendo las cosas mal, sí, pero lo hace con amor. Así también tú reprende a tu hijo, pero con amor, no con enojo, no con ira. Cuando tengas un problema con tu esposo, con tu esposa, háblalo. Pero no faltas de respeto, no golpes, no. Con respeto. El matrimonio Dios lo instituyó, es un reflejo del amor de Dios el matrimonio. Entonces, para que hombre y mujer se amen y puedan llevar juntos el matrimonio y la familia y los problemas, ambos, ¿verdad? En amor, en armonía. Así es que cuidemos lo que sale de nuestra boca. Maldicencias, no podemos. Las maldicencias, las malas palabras, las groserías, de verdad cambia el ambiente espiritual, vienen demonios. Así es que cuidemos lo que hablamos, porque eso contamina nuestro corazón. Ahí en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 26 de la Reina Valera 60, dice: abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Con dulzura? ¿La tratas con consideración? Tanto el esposo debe de considerar a la esposa que lleva trabajando en el día, trabajando con los hijos, limpiando la casa, haciendo la labor de la esposa, porque tenemos diferentes roles. La esposa tiene unos roles, el esposo tiene otros roles. Y el esposo, y también la esposa, tenerle consideración que viene el esposo cansado, ayudarse con la carga. El esposo viene cansado del trabajo, también tenerle consideración, tenerle algo caliente, algo de la cena, ayudarse. Es muy importante tener consideración con las personas. Dios lo ve. Dios ve todo esto. Dios ve tu corazón, ve las motivaciones por las que tú haces las cosas. Con tus hijos, han llegado de la escuela, aunque ahorita pues también tener tolerancia porque pues no han ido a la escuela, pero están ahí. Tenerles paciencia, también para ellos es cosa nueva todo esto de las plataformas. Tenerles paciencia, consideraciones, háblales con respeto a tus hijos. Padres, hablen con respeto a sus padres. Esto es la voluntad de Dios. Ahí en Efesios se puede ver en el capítulo 6 que todo esto está tremendo. Consideraciones unos para con otros. Como en la regla de oro. Como a ti quieres que te traten, trata tú a los otros. ¿Se acuerdan? Lo que bien les decía, que aquí en el Sermón del Monte nos dan normas que nosotros las debemos de poner por obra. Ya a veces ni recordamos la reglita de oro. La regla, es la regla, no la reglita, la regla de oro. Haz lo que quieras que te hagan a ti, hazle a los demás. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Así trata a los demás. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias.
Y dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Esto lo vemos también en Proverbios 23:7. Come, bebe, pero su corazón no está contigo. Entonces, Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Hay que ser íntegros. A Dios le gusta un corazón íntegro. No con dobleces, no escondiendo cosas. También otra cosa que contamina el corazón, que ya se nos está pasando el tiempo, otra cosa que contamina el corazón es un espíritu ciego. Y lo vamos a ver en este mismo capítulo 15, del 12 al 14, el mismo Señor Jesús les dijo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes? Los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, ciegos de espíritu. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si tú te dejas guiar por un ciego, vas a acabar cayendo en el hoyo, igual que el que te estás dejando guiar. Cualquier religioso, de cualquier religión, la religión no salva, son normas de hombres. Estamos hablando de personas que no han nacido de nuevo, que no conocen a Jesús y que solo se siguen guiando por sus doctrinas y tradiciones sin tomar en cuenta a Dios. Son iglesias visibles, pero manejan con engaño la palabra de Dios, ya que no han recibido la obra regeneradora del Espíritu de Dios en sus corazones. Esto lo habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, de los versículos 17 al 29. Y también nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:4, dice, pues como ellos no creen, o sea, estamos hablando de personas que no creen en Dios, personas que no han sido regenerados sus corazones. El Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, tienen cegado el entendimiento, estamos hablando de ciegos espirituales, para que no vean la brillantez de la luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Jesús es glorioso. El Evangelio de Jesucristo es glorioso. Por eso no lo podemos callar. Es la única esperanza que tiene el hombre en esta tierra para ser salvo y para poder vivir en esta tierra con Dios a través de la persona de Jesucristo. Jesús es la imagen viva de Dios. Pregunta, ¿por qué tienen un espíritu ciego? Muchos de ellos, muchas personas, y tú cuando a veces empiezas a compartir el glorioso evangelio de Jesucristo, ellos te dicen, yo no necesito de Jesús, en realidad yo no hago nada malo. Bueno, no tan malo, que Dios no me pueda perdonar y por lo tanto yo poder llegarlo a ver en la eternidad. Un espíritu ciego piensa que él está bien, que no tiene que cambiar, como así él piensa. Por eso ahí dice también en la palabra de Dios, el hombre piensa que todos sus caminos están bien, pero dice en la palabra de Dios, ahí dice, pero Dios es el que pesa los espíritus. Para el hombre todo su camino es recto, pero Dios es el que pesa los espíritus. Así es que cuando una persona tiene un espíritu ciego, es que él cree que está bien, que lo que está haciendo está bien.
que no necesita arrepentirse. Y bueno, pues si por ahí se le pasa alguna cosita que esté mal, bueno, no será tan grave y que Dios no le pueda perdonar para entrar en el cielo. Pero está ciego, está sinceramente ciego, porque nada con pecado, nada corrupto puede entrar ante la presencia de un Dios santo. Entonces hay que cuidar de que nuestro espíritu no se enceguezca. Si Dios nos reprende, porque a sus hijos nos reprende, oigamos la voz de Dios. Y si hay algo que nos tengamos que arrepentir, volvámonos inmediatamente. Si hay alguien que le tienes que pedir perdón, también. La falta de perdón contamina el corazón. Así es que pues protejamos, guardemos nuestro corazón. Para ser aceptados por Dios no es por ningún rito, no es por ninguna misa, no es por ninguna cosa religiosa que te pueda aceptar Dios. No es por nacionalidad, no es por clase social. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Nunca. Si nos humillamos delante de Dios, reconociendo que por nosotros mismos no nos podemos salvar, porque el que hace pecado, esclavo del pecado es, el hombre por sí mismo no puede salvarse. Así es que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pero a los soberbios los resiste. Y dice que si nos humillamos y le buscamos por medio de la sangre del Cordero de Dios, reconociendo que Jesús dio su sangre en esa cruz del Calvario, Él fue nuestro sustituto perfecto. Y le pedimos al Señor Jesús que nos lave nuestro corazón por esa sangre que Él derramó a favor nuestro. Y nos rendimos ante su señorío, diciéndole, pidiéndole que venga y more a tu corazón. Esto es un nuevo nacimiento. Viene el Espíritu Santo y mora en ti. Y entonces podremos llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios, sometiéndonos al señorío de Cristo, porque le decimos: Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón. Sé tú mi Señor, primeramente Señor, y luego mi Salvador. Y aquí lo vemos en la preciosa palabra de Dios, en Tito 3, del 3 al 7, el apóstol Pablo, también en la versión de la de Dios habla hoy, dice: porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiésemos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. ¿Qué les parece? De recibir en herencia la vida eterna. Prácticamente aquí acabamos de resumir todo lo que estamos viendo. Que andábamos perdidos y esclavos de toda clase de deseos y placeres. Así es que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, y que si hoy gozamos de un corazón que ha sido lavado en la sangre del Señor Jesucristo, cuidémoslo de toda contaminación y estemos agradeciéndole, buscando
buscando su rostro todos los días, buscándolo. Como conclusión llegamos que, ¿qué se espera entonces de la Iglesia de Cristo? Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defectos en su presencia. Estamos hablando que un corazón contaminado tiene que pedir perdón para poder entrar en la presencia de Dios, ser lavado por la sangre de Cristo. Dice, por su amor, espera que reflejemos la santidad de Cristo. Esto es lo que espera Dios de la Iglesia de Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4 y del capítulo 5 y versículo 27. Dice, acabamos de leer Efesios 1:4, dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defectos en su presencia. Por su amor, espera que reflejemos la santidad de Cristo. Y en capítulo 5 de Efesios 27 dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Esto es lo que está esperando Dios de la Iglesia de Jesucristo. Como cuerpo de Cristo debemos cuidar mucho nuestro corazón y nuestro comportamiento, no viviendo neciamente, sino con sabiduría, procurando entender cuál es la voluntad del Señor y llenándonos constantemente del Espíritu Santo. Esto que lo pueden encontrar en Efesios capítulo 5 del 15 al 18. Es muy importante la llenura del Espíritu día a día, porque las batallas son fuertes, porque la tentación es fuerte. No lo puedes hacer en la carne. Necesitamos la llenura de su Espíritu día a día. Necesitamos la llenura de su Espíritu para compartir las buenas nuevas de salvación. Necesitamos la llenura del Espíritu para predicar. Necesitamos la llenura para dar clases de la palabra. La necesitamos en nuestro diario vivir para que andemos como es digno de Dios, agradándole en todo y llevando buen fruto en Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Así es que tenemos que vivir con la esperanza, porque que no se nos olvide que estamos esperando el regreso de Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Tenemos que vivir con la esperanza de que Cristo regresará en cualquier momento. En cualquier momento Cristo ya está por regresar en cualquier momento. Y lo dice en Tito 2:13, dice, esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, cuidando nuestro corazón, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el glorioso regreso de nuestro gran Dios. Jesucristo es Dios, es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es que debemos esforzarnos cada día en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Estudiando la palabra, orando, adorando con todo nuestro corazón. Si están los problemas duros, es cuando más tenemos que estar adorando, buscando el rostro de Dios para conocer más y más al Señor Jesucristo, para que Dios forme en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Necesitamos ser formados a la semejanza de su Hijo Jesucristo, que Dios nos dé el carácter de Jesús, porque sin esto no podemos llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues vamos a dar gracias porque ya nos quedan unos minutos para poder orar y recibir esta llenura del Espíritu y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que seamos llenos de la palabra, seamos llenos de su presencia y podamos
hacerle frente a tentaciones, resistir al diablo, y este huirá de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Yo te invito que cierres tus ojos y con un corazón sincero le busquemos. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias porque tus ojos están atentos a nuestras oraciones. En este momento te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que nos muestres lo que no te agrada, que si hay pecados ocultos no los enseñes y que en este momento nos arrepentimos de todo corazón. Te pedimos el ser fortalecidos por tu Espíritu Santo para poder dejar lo que a ti no te agrada. Limpia, lava y purifica, Señor, nuestros corazones, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón. Queremos vivir conforme a tu palabra, queremos vivir conforme Jesús nos enseña. Guíanos a toda la verdad y te pedimos en este momento ser llenos de tu Espíritu. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, en este momento. Que tu unción pudra todo yugo, rompa cadenas. Y si el Hijo del Hombre hoy nos liberta, seremos verdaderamente libres para buscarte, libres para amarte y libres para servirte. Mientras esperamos, mientras aguardamos el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú oyes cada oración y nos respondes con grandes cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón, y que Dios nos siga guiando. En el Cristo Jesús, Señor nuestro, que tengas un bendecido día. Dios te ama y yo también. Te mando un fuerte abrazo y sigamos juntos como un cuerpo en Cristo, aguardando el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesús te bendiga. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.